Ahí está. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermoso día que ha hecho el Señor para su gloria. Y vamos a comenzar este culto online por medio de internet, orando, clamando a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por este día, hermoso día que usted ha hecho para la gloria de su nombre, y queremos pedirle y rogarle, Señor, que perdone nuestros pecados, perdone nuestra rebelión de nuestra alma, perdone nuestras dudas, perdone nuestra poca fe, Señor. Le pedimos y rogamos que por amor a Cristo y por la obra de Cristo nos perdone, nos limpie de todo pecado. Padre eterno, Padre misericordioso, también queremos pedirle, Señor, por la predicación de hoy día del hermano Ricardo, que usted la bendiga, Señor, que usted pueda hacer que su Santo Espíritu, esta predicación pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, para que usted se pueda glorificar, Señor, y nuestras vidas se parezcan más a Cristo que a nosotros mismos. Padre eterno, oramos también por los hermanos enfermos, oramos por los hermanos ancianos, oramos, Señor, por todo el personal sanitario, Señor, que está luchando contra esta pandemia, Señor. Oramos por Juan Pablo, Señor, que está, él y su familia tal vez están todos afectados de coronavirus, Señor. Estoy hablando de Juan Pablo el cocinero. Y le pedimos y rogamos por aquellos que están contagiados que puedan ser sanados, Señor. También, Señor, le pedimos por las autoridades de nuestro país que puedan seguir gobernando con sabiduría, Señor, a todo nivel, el presidente, sus ministros, diputados y senadores, gobernadores e intendentes. Oramos también por las iglesias, Señor, que las iglesias sean purificadas de falsas doctrinas y de falsos maestros, que nos lleve al arrepentimiento, Señor, y afirmarnos cada día más en Cristo y en su palabra. Gracias, Señor, por este día, y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero leerles un par de versículos que están en Mateo. Dice así, Mateo 28, 19. El Señor Jesús a sus discípulos dice, Señor Jesús resucitado, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Repito, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leo de nuevo, en versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermosa palabra, ¿cierto? Y promesa del Señor, que se está cumpliendo, porque Él está con su iglesia y con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, antes de pasar a la predicación de la palabra hoy día, quiero darles algunos avisos. Primero, les recuerdo que para las ofrendas pueden depositar en la cuenta RUT que les voy a dar ahora, que sería cuenta RUT 176 153 75 raya K de kilo. Repito, cuenta RUT 176 153 75 raya K de kilo. Y si alguien no puede depositar porque no tiene posibilidades, puede pasar por acá por la iglesia, dejar su ofrenda y retirarse rápidamente. Después tenemos el aviso para el lunes, instituto. Los hermanos que están participando en el instituto, les recuerdo,
que el hermano Ricardo mañana se conecta con cada uno y continúa la clase sobre el Antiguo Testamento. Otros avisos, los habituales. Lea su Biblia, estúdiela y sobre todo obedézcala. Amén. Todos dicen amén, toda la iglesia dice amén, ese amén ha llegado hasta el cielo, amén. El Señor lo ha oído. Ore por sus hermanos, ore por sus enemigos, ore por las autoridades y ore por el personal sanitario y los contagiados. Ore para que el Señor se glorifique incluso en esta pandemia. Predique el Evangelio a los amigos de YouTube, a los amigos de Facebook. Predique el Evangelio, enseñe la palabra y el Evangelio a sus hijos, a su familia, etc. Es tiempo que puede aprovechar. Ya no podemos ir al fútbol, no podemos dedicar mucho tiempo a las telenovelas, tampoco podemos ir al mall, tampoco podemos entonces hacer muchas cosas. Aproveche ese tiempo en la lectura bíblica, la meditación y la enseñanza y conversación sobre la Biblia en la familia. Bien, hermanos, yo los dejo hasta aquí, que el Señor les bendiga, pongan mucha atención, que su corazón y su mente esté en la palabra que nos trae el hermano Ricardo. Que Dios los bendiga. Hasta luego, hermanos. Ok, queridos, vamos. Juan, no sé si está feliz, pero hoy día nos toca terminar la epístola de la carta de Juan, la primera. Así que Juan capítulo 5, versos 18 al 21. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18 al 21. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En la historia se han desarrollado o han surgido muchas preguntas, en realidad bajo el concepto también de lo que es el hombre. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo se originó? Desde muy antiguo se ha establecido ese tipo de preguntas. Y una de las preguntas que mayormente uno debería contestar siendo creyente es: ¿cómo saber quién soy? ¿O quiénes somos en realidad? Creo que esas son preguntas vitales, porque si no sabemos contestar la pregunta de quiénes somos, entonces no sabemos en realidad a quién pertenecemos, y hay un sinfín de connotaciones que nos pueden llevar a saber o a entender mal los conceptos bíblicos. Y por eso es necesario saber quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cuáles son los papeles que nos corresponde seguir o hacer? O como le decía, ¿cómo saber quiénes somos en realidad? Y hay tres conceptos en este pasaje o en esta sección que nos va a ayudar un poco a entender un poco eso, quiénes somos o cómo saber quiénes somos. Y la primera cosa que vamos a estar viendo tiene que ver con básicamente reconocer de quiénes somos. Y eso es lo que encontramos en la primera sección. Fíjense que el texto dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces la pregunta obviamente siempre tiene que ver con cómo saber quiénes somos, y hoy tiene que ver en ese sentido de reconocer a quién o de quiénes somos o a quién pertenecemos. Ahora,
¿Quiénes somos en realidad? El texto nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y hay algunas consideraciones del pasaje que quiero hacer, primeramente observaciones generales con respecto a eso. Y tiene que ver en primer lugar con la práctica básicamente del pecado. La práctica, querido, del pecado o la no práctica del pecado en la vida de un individuo reflejará a quien pertenece. Y esa es una realidad que todo creyente debe saber y entender. La práctica o no práctica del pecado en la vida de un individuo reflejará a quien pertenece. Si vives satisfaciendo los deseos de la carne, lo más seguro es que seas de la carne, no que no seas creyente. Pero si vives en una lucha constante, en un paradigma en saber y enfrentar un enfrentamiento personal con los apetitos de la carne, lo más seguro es que seas hijo. En segundo lugar, el hecho obviamente de ser hechos hijos de Dios nos pone en un punto en que la antigua vida muere para vivir siendo siervos de la justicia y no continuar siendo esclavos del pecado. El problema es que la iglesia aún no entiende esa realidad, o si la entiende no la comprende del todo bien. ¿Por qué? Básicamente, a veces siendo muy observadores de nuestras propias vidas, justificamos pecados. Y hacemos del pecado ya casi algo tan normal que pensamos que ciertas prácticas no son pecaminosas cuando vemos la Biblia y vemos que en realidad sí lo son. Por eso tiene que ver con eso, tiene que ver con que la vida básicamente del creyente es una vida de muerte, diaria, constante. Tiene que ver con una entrega constante al Señor en devoción, en una entrega constante al Señor en lo que es también la confesión de nuestros pecados. Vemos 1 de Juan, de hecho, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, de donde se infiere que pecamos. El texto no dice que no pecamos, dice básicamente la práctica del pecado, o sea, tiene que ver con una vida constante en lo que es el pecado. Hoy por hoy se ha convertido la confesión en una dosis o en una píldora para amortiguar, para apaciguar la conciencia. Y en realidad la confesión no tiene que ver con eso. La confesión tiene que ver con un cambio. Vemos en las escrituras que dicen que básicamente el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, no el que se queda en sus pecados. Y ese es un problema grande, porque si no entendemos qué significa arrepentimiento, entonces no estamos confesando y no estamos cambiando. Y seguimos estando en nuestros pecados. Y el problema es que el pecado es engañoso, engaña el corazón. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y obviamente el escritor, guiado por el Espíritu Santo, dice: yo Jehová. El único que conoce el corazón a la perfección es Dios, y si Dios conoce el corazón, eso significa que nosotros no podemos entender en plenitud cómo podemos engañarnos incluso pensando que estamos en lo correcto. Y es un problema serio. ¿Por qué? Porque acá dice básicamente Juan, para terminar su discurso, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, la palabra sabemos no es la primera mención que se encuentra en el texto. De hecho, cuando analizamos el texto bíblico y específicamente la carta de Juan, notaremos que en más de una ocasión está esa palabra saber. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la oración o el rol que tiene la oración dentro de la confesión y dentro de lo que tiene que ver con la vida de creyente, dice el verso 15 del mismo capítulo 5, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vuelvo a repetir, sabemos. Eso está en 1 Juan 5:15. Y de hecho, en nuestro texto, en una ocasión más, en el mismo versículo, aparte de la que estamos hablando, se menciona, y en los siguientes versos, cuando leemos, ejemplo, en el verso 19, sabemos que somos de Dios, y en el 20, cuando dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. De manera que Juan está estableciendo un patrón, un parámetro de conocimiento.
Ahora bien, la palabra saber aquí es una palabra griega que es oída, y aunque hay otra palabra también que tiene que ver con conocimiento, que se traduce como saber o conocer, la palabra aquí, en primer lugar, habla de la plenitud del saber. No habla del proceso de cómo adquirir conocimiento. ¿Qué significa? No tiene que ver con el proceso, tiene que ver con un concepto total. ¿Ya? Tiene que ver con eso, un conocimiento completo acerca de un asunto en particular. Y en segundo lugar, la palabra expresa el hecho de que este conocimiento está dentro del campo de la percepción de la persona que conoce. Él entiende la realidad de lo que está hablando. Por eso Juan dice, en realidad sabemos. No dice yo sé, dice sabemos, como queriéndonos decir que la iglesia sabe, entiende cabalmente que si es nacido de Dios, no practica, no vive una vida en práctica de pecado. Esa cosa es obvia. Cualquier nacido de Dios que lleva un tiempo entendiendo y leyendo las Escrituras va a entender que no hay unión entre Cristo con Belial. No hay unión entre el pecado y la santidad. Eso es básicamente, no hay unión. No podríamos decir estoy medio cristianizado. No, o eres cristiano o no eres cristiano. O estás en la carne o estás en el espíritu. No estás medio en la carne. ¿No? De hecho, la Biblia dice que evidentes son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Y asimismo son el reflejo de las personas que están en el espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Básicamente el reflejo de Cristo. Por eso no hay comunión entre vivir una vida en pecado y vivir una vida en santidad. Para Juan eso es obvio. Y para los hermanos de ese tiempo era obvio, y es obvio y debería ser obvio para cualquier creyente entender que sabemos que los que han nacido de Dios no practican, no viven en pecado. Y eso es lo que Juan quiere demarcar muy bien. De manera que lo que Juan está diciendo, como les digo, es que hay una verdad que es conocida por todos, y por eso habla en términos plurales de decir sabemos, y que esta realidad no solo es o ha sido desde el momento de saberse de lo que Juan ha querido explicar, sino que aún tiene repercusiones en el presente. Querido, el hecho de saber en el pasado no significa que es algo que dejó de saberse, se sigue sabiendo. Es algo que tiene repercusiones hoy. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es esa verdad que era y que es conocida por todos? Y es la que ya he mencionado, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no vive en el pecado. Y esta no es la primera vez que se menciona. De hecho, Juan está repitiendo su discurso. Para finalizar, fíjense que en 1 de Juan 3:9 dice exactamente lo mismo con otras palabras. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no practica y no puede pecar. Buena conclusión. En estricto rigor lo que Juan está haciendo es concluir, básicamente comprimir todo su mensaje en unas pocas palabras. La pregunta es, ¿cómo puedo no seguir viviendo en la práctica del pecado? Y creo que es la pregunta obvia que muchos de nosotros nos hacemos. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo dejo mi vida de pecado para seguir haciendo y viviendo para el Señor? Y déjame ayudarte un poco con eso. Creo que hay textos claros en este pasaje que te van a ayudar. En primer lugar, debes haber reconocido quién es Cristo. En otras palabras, debes conocerle a Él. 1 de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. De manera que no solamente es nacido de Dios aquel que cree, sino que ese creer se va a reflejar en un amor hacia Dios y un amor hacia el pueblo de Dios. No sé si te es extraño pensar en personas que hablan mal de la iglesia, que dicen ser creyentes, y no sé si no leen estos pasajes, pero hablar mal de la iglesia es hablar mal de Dios y de Cristo. ¿Por quién? Porque Cristo murió por ella. Él se identifica plenamente con ella.
Y eso es lo que dice Juan. Juan lo que está tratando de comunicar es esa verdad. Conoce, entiende todo lo que tiene que ver con la práctica del pecado, pero también del nacimiento. En segundo lugar, también podemos encontrar otra cosa. No solamente conoce quién es Dios, conoce quién es Cristo, sino que debe conocer a Dios y amarle. Una cosa es que conozcas al Señor, que te entregues a Él, y otra cosa es que tú le sigas conociendo y que sigas amándolo. Eso es lo que dice Juan capítulo 4, verso 7, la sección B. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Creo que es fácil entenderlo, de manera que el amor a Dios y a los hermanos es un reflejo de que se conoce a Dios. Sigue la pregunta, entonces ya tenemos dos cosas. Tienes que saber que eres creyente. ¿Cómo lo sé? Si entregaste tu vida al Cristo. Segundo, eso se va a reflejar en un amor hacia Dios, y ese amor se va a reflejar en la obediencia y obviamente hacia los hermanos. 3. Debe saber y debe entender que en Dios tiene la victoria porque sabe que Cristo obra y mora en él. Querido, el creyente que vive como derrotado, no sé si no lee la Biblia, pero el creyente no debería vivir como derrotado porque hemos vencido, porque Cristo venció. Decir, no puedo dejar este pecado, en realidad no entender el sacrificio de Cristo, porque Él murió por ese pecado. Es no entender las Escrituras, porque entendemos que las Escrituras son suficientes para poder sacar a cualquier persona de cualquier condición pecaminosa. De manera, queridos, que eso es lo que dice el texto, porque todo dice, básicamente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No porque la fe sea algo en sí mismo buena, sino porque esa fe está depositada en aquel que venció la muerte, y este es Cristo. Si Él venció la muerte y el pecado y la maldad, querido, podemos vencer el pecado. A veces pienso que la gente, no sé si no lee o no entiende esa realidad, pero no pecas, querido, porque no puedes dejar de pecar. En muchas ocasiones pecas porque quieres pecar. Dios te ha dado todas las herramientas. Tienes la Biblia, su palabra santa, que sigue obrando y transformando nuestras vidas. Puedes recordar lo que el Señor ha hecho y vivir de acuerdo a eso. Y tienes el agente que puede generar cambios reales y duraderos, que es el Espíritu Santo. Todo eso en total dependencia a Dios, querido, va a darte la victoria. No porque seas en sí mismo bueno, no, sino porque reconocemos nuestra maldad y reconocemos nuestra dependencia y nuestra necesidad de quién es Dios y de Dios. Fíjate que básicamente la no práctica del pecado es evidencia de que se ha nacido de nuevo, como dice Pablo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas. Y eso debe darte gozo y ánimo. Si estás luchando hoy con un pecado, querido, eso es un buen ánimo. Todas son hechas nuevas. La pregunta es ¿cuándo? Hoy. Hoy puede ser el día en que pueda decir en realidad, Señor, me arrepiento. No como un arrepiento de ese tipo de remordimiento carnal que lo único que hace es amortiguar, acallar la conciencia para decir ya está bien, pero no tomando consideraciones serias para dejar de hacer el pecado. Puede ser hoy el día en que Dios te diga y te esté diciendo cambia. Urgentemente cambia. Fíjate que el texto dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra versión lo dice así, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca. ¿Ya? Ahora, el no pecar y la no práctica del pecado básicamente son una realidad en el creyente de forma presente, duradera, continua, que lo caracteriza como un nacido de Dios, como un nacido de nuevo. Si no hay esa lucha, si está básicamente esa dejadez de parte del creyente de seguir continuando una vida así, déjame decirte que lo más seguro es que no seas creyente. ¿Por qué? Porque no practica el pecado. Se supone el creyente no vive así. Si bien puede decirse, sabemos que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, también debemos recordar que el que no practica el pecado
sabe que ha nacido de Dios. Y esa es la certeza. ¿Por qué? No dice que no peca, y vuelvo a reiterarlo, sino que no quiere vivir en esa condición. Y lucha para no hacerlo. No con sus fuerzas, no con sus méritos, sino con las obras de Cristo y con los medios de Cristo. Y que Él nos ha dado. Fíjate, esa es la realidad. Sabemos que el que ha nacido de nuevo no practica del pecado, que se podría decir de la misma forma, el que no practica el pecado sabe que ha nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. Fíjate que Martín Lutero, hablando de eso, dice lo siguiente, y cito: por tanto hay un conflicto en haber nacido de Dios y pecar. Pero puede ocurrir que caiga ocasionalmente, en cuyo caso los pecados no son del nacido de Dios, sino de un ser humano. Así Pablo en Romanos 7:25, yo sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Un cristiano se divide en dos partes. Hay ocasiones en que una persona prevalece la carne y es incapaz de sostener dicho nacimiento con la palabra de Dios y llevar a cabo algo que no haría en otras circunstancias. En otras, el espíritu domina a las emociones y a la impiedad, y así no hay lugar para el pecado. Querido, no hay más opciones. O estás en el pecado, o estás en la carne, o estás en el espíritu. De manera, querido, que podemos decir juntamente con Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, en ninguna manera. En otras palabras, que ese pensamiento perezca, salga, se quite de tu mente, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Querido, esa es la verdad. Si hemos muerto y hemos sido crucificados juntamente con Cristo en la cruz, ¿por qué seguir haciendo caso a las voces de nuestra carne? La carne, querido, si bien está crucificada, sigue gritando desde la cruz. Que hagamos caso omiso a las obras de Dios y a sus mandamientos. No dejes que la voz de la carne te guíe, sino que deja que la voz de Dios por su palabra te domine, y esa es la realidad. No hay otra forma de hacerlo. Fíjate que Juan sigue su discurso, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y ahí tenemos una certeza y una realidad. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y si hay una verdad que trae y debería traer gozo y dicha, querido, al corazón del creyente, es esa. Y lo podemos ver una y otra vez en las Escrituras. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 35, dicen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. En realidad no hay nada que nos separe de Cristo. O incluso podemos ver lo que dice cuando el Señor, hablando de sus ovejas, declara diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y más abajo dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos o más grande que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Cómo no saber, cómo no sentirnos confiados, gozosos? ¿Por qué? Porque no solamente podemos vencer el pecado, sino que sabemos que tenemos confianza en Dios de que nos guarda. Fíjate que la palabra guardar, que está en el texto, es la palabra que es tereo, y básicamente tiene que ver con un daño o una pérdida. ¿No? ¿Cómo están ustedes? Pasábamos a entregar unas cajas de alimentos y hemos abierto y venimos a ver cómo estaba su comunidad. Bien, ¿Hay algo? ¿Se falta algo? mire, sinceramente, trabajo para la comunidad. Ya. Sin trabajo, con la misma situación. Que se despedía, Ya. otros van a ser despedidos ya. Sí. Entonces, por ahora es trabajo. Entonces, pastor, ¿por qué me puede dar el nombre de alguna persona que tenga disponibilidad de poder contestar los WhatsApp? El nombre y el número de teléfono. Para yo agregarle y enviarle información de empleo. Es más, ¿cómo está, caballero? Ahora acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿En el grupo de WhatsApp? Sí.
En los grupos WhatsApp puedo compartir ahora unos empleos que salieron para la minería, por ejemplo. ¿Vos continúas? Ok. Tengan cuidado, porque están haciendo ya las auditorías y están todos sin mascarilla. Este es un espacio público cerrado. Todos ustedes deberían estar con mascarilla. La inflación va de los 50.000 pesos para arriba. No la tiene. Ya. Un nombre, caballero, por favor. ¿Me puede dar su número para agregar? Sí, ahí sí le voy a llamar al tío. ¿Número de teléfono? Es que eso, para poder agregarlo, tiene que darme su número, lo agrego y yo le envío un mensaje y ahí voy a quedar agregado. Voy a anotar afuera para que continúe. Ya. Como les decía, la palabra que dice guardar, que es tereo, que significa guardar, ya sea de pérdida o daño, de ahí puede denotar vigilancia, estar de guardia con la implicación de preservar o custodiar. De manera que la realidad continua del creyente es que el Señor es quien le guarda. Lo preserva como el buen pastor que de noche y de día protege a sus ovejas. De la misma manera nuestro pastor, nuestro buen pastor, nos guarda de perdernos en el camino y nos guía por camino de justicia. Ahora fíjense que dice aquel que fue engendrado por Dios, y esa es la segunda verdad de la cual descansa el alma del creyente, y es que el autor de nuestra salvación es Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico, de manera que Juan habla de eso diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, de manera que la salvación es del Señor, querido, y es Él quien engendra, quien da vida eterna a quien le place. Es Él. Pero para ser guardados por el Señor es necesario tener esa condición o estado en el que sabemos que es necesario estar. Básicamente en Cristo. No hay otra forma, no hay otra condición, no hay otra alternativa. Él mismo dijo: yo soy el camino, no hay más camino. Y fíjate que más dice el texto, dice: y el maligno no le toca. Una buena pregunta al texto es: ¿a qué se refiere el texto? ¿O acaso el texto bíblico habla de que el enemigo no nos puede hacer daño? Y si fuese en ese caso, ¿qué pasa con Job? Y en realidad es una muy buena pregunta y creo que es necesario contestarla. Ahora, para contestarla es bueno poder determinar algunas cosas del pasaje. En primer lugar, ¿a qué se refiere con el maligno? La palabra aquí no es propia de ese texto solamente, sino que obviamente se encuentra en toda la carta. Podemos verlo en Juan capítulo 2, verso 13, verso 14 y en el capítulo 3, verso 12. También debemos entender algunas cosas de ese pasaje o de esa palabra. En primer lugar, habla del maligno, y esa palabra puede traducirse como mal o malo o dañino, de manera que habla del carácter esencial del individuo. Básicamente es malo en su ser, y es la característica de Satanás, de manera que ese adjetivo califica a Satanás y lo define como tal. Es malo, o el malo que se le determina. En segundo lugar, dice el texto: el maligno no le toca. Y la palabra tocar no nos habla de un toque superficial, sino que debe ser traducido como asirse o aferrarse, lo cual implica más que un simple toque, y es la misma palabra que encontramos, en ejemplo, en Juan capítulo 20, verso 17, en donde el Señor manda a las mujeres que no le tocasen todavía, o que no se agarraran o no se afirmaran en Él. De manera que la idea aquí tiene que ver con causar daño, tocar con el objetivo de destruir la unión que tenemos en Cristo y por Él. A eso dice el texto: el Señor nos guarda y el maligno no me toca. Querido, el maligno no puede quitar eso. De eso, y para contestar la pregunta, querido inicial, debemos concluir que Satanás puede quitarnos los bienes temporales y materiales. Incluso puede quitarnos la vida, pero no puede quitarnos la salvación que viene del Señor. Amén. Ve el caso de Job. Puede ver que le quitó en realidad todos sus bienes,
Podía incluso quitarle la vida si Dios lo hubiese permitido. Pero no hay algo que no puede quitar, que es la salvación. Porque la salvación es del Señor. Y Él la otorga a quien le place. Y Él es quien la preserva. En segundo lugar, debemos saber a quién pertenecemos. No solamente quiénes somos, sino a quién pertenecemos. Y mira el verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí tenemos la certeza del creyente. Sabemos que somos de Dios. Y esa es una realidad, querido, presente, de la cual todo creyente goza en Cristo, sabiendo que es de Dios. De manera que se establece un estado en el cual Dios nos ha otorgado que se nos llamase sus hijos. Por eso oímos la voz del Señor, porque somos de Él y le conocemos a Él. Querido, nadie puede escuchar a Dios si Dios no abre sus oídos. Nadie puede buscar a Dios si Dios no obra en Él. El hecho de que el texto diga de Dios se refiere a que somos propiedad de Dios, que le pertenecemos a Él. No somos del mundo como si le perteneciéramos a Él, ni somos esclavos del pecado como para volver a vivir en Él. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él, somos su propiedad, comprados con precio de sangre, sellados con un sello eterno e inmutable, el cual nos dice que somos hijos de Dios. Y eso es, querido, lo que las Escrituras hablan. El enemigo no nos puede tocar, no nos puede quitar lo que no es nuestro por propiedad, sino básicamente porque nos es otorgado. Y en segundo lugar, sabemos que también el mundo entero está bajo el maligno. Si bien estar bajo son dos palabras en castellano, en griego es solo una. Es por eso que aquí encontramos una palabra que es keima, cuyo significado primario es yacer estirado y que puede tener connotaciones ya sean figuradas o literales dependiendo de su contexto. Puede ser traducido como hallar, establecer, guardar, acostar, asentar, entre otros muchos significados. Ahora, dentro de nuestro texto tiene el sentido de ser puesto bajo la potestad del enemigo. Por eso dice el texto, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Está subyugado a él. Y eso es lo que dicen la realidad de las Escrituras. Eso es el estado del creyente, de la persona que no conoce a Dios. No podemos olvidarnos de lo que Efesios 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, no dice antes, no dice después, dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo. Dice que básicamente los hijos de desobediencia están subyugados a alguien más, que se llama Satanás, el diablo. Ahí vivíamos, de ahí pertenecíamos, y seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso dice el texto que el mundo está bajo el maligno, dominado por él. No así el creyente. Y en tercer lugar, que podemos saber y debemos saber reconocer al que es verdadero. Y fíjense que el texto dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y esa es una realidad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, cuando vemos el inicio de la carta del apóstol Juan, podremos recordar las palabras de Juan cuando dice: la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. En otras palabras, lo que Juan está diciendo, que estuvo presente y está presente. Y esto es lo que vino. Y por eso dice, y esto que vino, y sabemos que vino, no debe ser visto, querido, como una actividad que fue en el pasado, sino que es presente. Por eso dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Parece pasado, pero en realidad no es pasado, es presente. Él está presente en su iglesia.
Queridos, si el Señor no estuviese presente, nada de lo que podríamos hacer sería hecho. Por eso dice que Él está, que Él vino y nos ha dado entendimiento para conocer que estamos en el verdadero. Y eso dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Ahora, fíjate que hay una consideración particular. ¿Y cuál es esa consideración? Bueno, la consideración particular aquí tiene que ver con lo siguiente. No podemos conocer al verdadero Dios si no estamos en Él, la única fuente de conocimiento y de verdad. No puedes conocer a Dios si no estás en Dios. Puedes escuchar acerca de Él, puedes entender algunas cositas pequeñas acerca de Dios, que lo más seguro que te va a llevar a otro Dios. Pero conocerlo a Él significa estar en Él. No hay dualidad. Por eso dice, nos ha dado entendimiento para conocer y estamos en Él. Estar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, es una realidad. La verdad se ha hecho carne, querido, se llama Jesucristo. De ahí obviamente podemos decir que básicamente estar en la verdad es estar en Cristo y en lo que dice Dios y de sí mismo. Cualquier cosa que sea distinta a esta, a lo que Dios ha dicho, a lo que el Señor ha dicho, en palabras del apóstol Pablo, sea anatema. ¿Por qué? Porque ha cambiado a Dios, ha cambiado a Cristo y por lo tanto ha cambiado el Evangelio. Y no debemos olvidar las palabras de Pablo a los Gálatas, que si un ángel de Dios os anunciare otro evangelio diferente del que os ha anunciado, sea anatema. Y los gnósticos, dentro del contexto de Juan, habían hecho eso, habían cambiado al Dios de la gloria, habían cambiado, mutado a Jesucristo y habían hecho otro Jesús, distinto al de las Escrituras. Y eso no podemos negar que podríamos caer nosotros. Querido, ¿cuál es la verdad que debemos reconocer? Y siempre debemos reconocer, es que Cristo es hombre total, por eso tiene un nombre llamado Jesús. Que Cristo es Dios total, por eso se le llama Hijo de Dios. Y que Él es la vida eterna, la cual consiste no solamente en conocer a Dios por la eternidad, sino que también gozar de Él para siempre. Eso es lo que dijo el Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Querido, cambiar esa verdad fundamental del cristianismo en realidad es cambiar el Evangelio. Decir cualquier cosa distinta que no está de acuerdo a las Escrituras es cambiar el Evangelio. Querido, déjame decirte que Juan dice ahí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya no somos del mundo, pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Podemos conocerlo a Él, al que es verdadero, a Jesucristo, porque Él es el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios. Fíjate que una de las cosas que pensamos a veces, y probablemente no sé si lo piensas, pero puede pasar, es que podríamos decirle aún incluso al Señor, Señor, muéstranos al Padre, pensando de que no es Dios, que es solamente un nombre limitado, que vino solamente a pagar por pecadores, pero no Dios. Piensa en tu forma de cómo te diriges hacia Él, cómo piensas de Él. Porque en realidad eso va a marcar tu vida. Si dices en realidad que es Señor, estás diciendo que es el Curios, que es el Rey soberano de los cielos y de la tierra. Pero si tu vida dice lo contrario, la pregunta sigue siendo, en realidad, ¿Él es quien dice que es? Porque el texto dice acá, y conocemos, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Sabemos quién es Él, lo conocemos y estamos en Él. Son dos cosas que van de la mano. Y este es su Hijo Jesucristo, y el texto dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan lo dijo, la vida fue manifestada y la hemos visto.
Y ahí está la vida eterna, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y para concluir la carta dice: hijitos guardados de los ídolos, amén. Y yo creo que la cosa más obvia que va a pasarte es: ¿qué tiene que ver eso con todo lo demás? ¿Por qué Juan termina diciendo guardados de los ídolos? Como que la carta la corta y quiere dar una nota al final o al pie de página diciendo: ok, ya les he dicho todo el mensaje, pero me falta algo, guardado de los ídolos. La pregunta es ¿por qué? Y quiero citar nuevamente a Lutero hablando de ese pasaje, y mira lo que dice. Cito: creo que esta parte se añadió para apoyo de los débiles, porque en aquel tiempo en que al ser encarcelados y sometidos a tortura, negaban al verdadero Dios, precisamente de aliento, no solo para no adorar a los ídolos, sino para mantenerse apartados de ellos y que no se deshonraran adorándoles bajo ninguna forma. Eso es lo que decía Lutero. Ahora bien, aunque Martín Lutero es lo que dice él es un ancla para los débiles, esto personalmente creo que es más que eso. ¿Por qué? ¿Cuál sería la idea de Juan al escribir su carta magna hablando en contra de los falsos hermanos, de la falsa enseñanza, para terminar diciendo guardado de los ídolos? ¿Qué relación hay entre estas dos cosas? Pareciera que no hay relación, pero sí la hay. Simon Kistemaker plantea las dos posibles interpretaciones. Él dice: puede ser una amonestación en base al contexto histórico que se desenvolvía el cristianismo de ese entonces, o que se refiere a falsos conceptos acerca de Dios y Cristo, a lo cual Juan llama ídolos, ya que cambian al verdadero Dios. Pero yo añadiría un tercero, y una tercera interpretación más, que tiene que ver con el pecado mismo que actúa en la vida del creyente, de la cual el creyente debe alejarse y arrepentirse. Si entendemos que la idolatría es todo aquello con lo cual cambiamos, troncamos y modificamos a Dios, el pecado es idolatría práctica al estimar este como más preciado, más deleitoso, más codiciable, más deseable que Dios. Aunque la exhortación, querido, final puede estar ligada a estos conceptos, personalmente creo que tiene que ver con cualquier concepción falsa acerca de Cristo y de Dios, o incluso cualquier pecado mismo que quita a Dios del trono de la vida de cualquier creyente. Por eso creo que Juan al final dice: ok, ya sabemos que el creyente no puede pecar, no debe vivir así, pero también no creo que niegue la naturaleza del creyente, que también, si bien ha nacido de nuevo, continúa bajo un concepto de que sigue pecando. No porque quiera pecar, sino porque hay una lucha interna en el corazón del creyente. Si lo negara, no hubiese escrito Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, no tendría sentido. Por eso creo que tiene que ver no solamente con una concepción falsa, sino con continuar pecando en contra de Dios. Cuando Juan dice guardado de los ídolos, lo que quiere decir es eso. Es básicamente un llamado de atención al creyente de permanecer despierto, alerta ante este tipo de asunto. No es una cosa liviana, no es algo que debe de desecharse, sino que no debe dormir, no debe estar relajado pensando de que eso no va a pasar, querido. Eso pasa todos los días. Todos los días. Y el que no peca todos los días ha hecho a Dios mentiroso. ¿Qué creyente no peca todos los días? Por omisión, por pensamiento, por acción. Querido, guardado de los ídolos. Porque los ídolos no solamente es una blasfemia en contra de Dios, sino que en realidad es menospreciar el sacrificio de Cristo, por lo cual Él nos ha hecho salvos. Solo para terminar, decirles, ha sido un privilegio, creo, para mí ha sido un privilegio, y también poder ver cómo el Señor tan claramente en su palabra puede decir quién es salvo y quién no es salvo. Hay una verdad fundamental, querido, en el cristianismo, es que aquellos que están en Cristo son hijos de Dios. Solo ellos. Cualquier otro que se parezca, Cristo no tiene hermanos, no tiene primos, no tiene sobrinos, solo tiene hijos. Hablando, obviamente, de que somos nacidos de Dios. Dios solamente tiene hijos, no tiene parientes. Así que si tú te consideras un pariente y has analizado tu vida en el proceso de esta carta,
y todavía estás luchando en realidad con eso, deja de luchar. Deja de luchar. Y mejor reconoce que has pecado contra el cielo y contra Dios. Y vuélvete al Padre. Di, Señor, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y solamente animarte, querido, guardemos nuestras vidas de los ídolos. Y no cambiemos, y no cavemos cisternas rotas que no retienen agua como lo hizo el pueblo de Israel. Al contrario, deleitémonos y gocémonos en nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y terminar. Padre, te damos gracias por esta carta. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú eres Dios. Y Señor, y que estamos donde estamos, sabemos lo que sabemos. Y somos lo que somos solo y únicamente por tu gracia. No somos más, Señor, ni somos menos. No somos sabios, Señor, ni entendidos. Tú eres sabio, tú eres entendido, Señor. Y te alabamos, Señor, porque podemos reconocerte que tú eres Dios soberano. Rey vivo y Dios eterno, Señor, y que ante tu ira la tierra tiembla. Pero podemos, Señor, estar seguros de que tú nos guardas, Señor, del pecado y la maldad. Gracias porque muchas veces frenan nuestro pecar para no ofenderte a ti. Y perdónanos por ver tan bajamente, Señor, el pecado ante tus ojos, Señor, y no estimarlo como lo que realmente es, Señor. Una rebeldía, Señor, abierta en contra de aquel que nos dio la vida. Te alabamos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que sigas hablando, Señor, en nuestras vidas con tu palabra en el transcurso de la semana. Señor, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, queridos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el día miércoles. Así que si tienen alguna consulta, vayan a hacer al pastor. No hay problema. O a mí o a cualquiera. Así que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo.